Bueno, lo prometido es deuda. Mm, Considero que como comunidad cristiana, nosotros somos una comunidad con incidencia política y tenemos que aclarar qué significa incidencia política y qué significa un sujeto político. Como cristianos hemos creído e identificado que política es formar parte de un partido o asumir partido frente a una posición del gobierno, ya sea oposición o a favor. O identificarme con alguno de los candidatos y sus propuestas. O identificarme con algún candidato aunque no conozca sus propuestas. Lo primero que tenemos que hacer es resignificar el concepto de política. Porque cuando hablo de política no me refiero a eso, porque eso no es política. Eso es, diría yo, politiquería. Entonces, mmm, creo que necesitamos resignificar como cristianos, como cristianas, lo que esto significa, para poder entender que Jesús fue un sujeto político. Y precisamente ese es el tema de hoy. Jesús de Nazaret, un sujeto político. Tienes que bajarle el volumen, que me está haciendo reverberación aquí y allá. Bueno, Jesús de Nazaret, ¿por qué no dejé solamente Jesús? ¿Por qué de Nazaret? Porque Jesús venía de Nazaret, era su lugar de procedencia. Nazaret era una recóndita pueblito por allá del cual nadie esperaba que pudiera salir algo bueno. Y era un dicho, incluso en el contexto de Jesús, era un dicho y lo vemos como eh, se, se afirma en este contexto, era más un dicho social. Entonces, Jesús de Nazaret tiene referencia a una persona común y corriente, a, como cualquier otra persona en su entorno. María de Nazaret, María de Magdala, Lázaro de Betania. El apellido solía ser el lugar de procedencia o de pertenencia. Entonces, para poder entender primero que todo a Jesús como un sujeto político, tenemos que hacer algo y es verlo como hombre, perfecto hombre. Él es perfecto Dios y es perfecto hombre. Pero nuestras teologías evangélicas de alguna manera hemos invisibilizado a ese Jesús que se encarnó, que se hizo hombre, que se humanó. Solamente vemos al Jesús divino, al Jesús glorificado, pero no al Dios encarnado. Entonces, la primera actitud que tenemos que resignificar, que cambiar, es precisamente esa. Entonces, para poder acercarnos a ese Jesús como sujeto político, tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿Cómo vivió la realidad temporal y política de su tiempo? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo vivió esa realidad? Para poder acercarnos y ver a Jesús como un sujeto político, encontramos que en nuestros contextos se dice, un cristiano debe o no debe participar en política, un cristiano debe votar, no debe votar,
Yo creo que la pregunta está mal hecha porque estamos partiendo de unos supuestos. No, la pregunta, primero que todo, no es si el cristiano debe participar o no debe participar en política. Porque es que tenemos que ir primero que todo al contexto de Jesús. Es muy diferente ver la política desde hoy en día, aunque hay elementos transversales. Porque de alguna manera Aristóteles ya nos habló de que el hombre era un animal político. Como que viene intrínseco a nuestra naturaleza. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo vivió Jesús esa realidad temporal y política en su tiempo. Lo primero que tenemos que irnos es a ese entorno, para poder luego hacer un puente a nuestro entorno. Tenemos que entender para Jesús qué era política, cómo vivió esa realidad en ese momento, en ese contexto, cómo la afrontó, qué actitud o qué posición asumió, porque lo que nos encontramos es con un Jesús apolítico, y encontramos que se enseña que Jesús no participó en política. Bueno, pero lo que estamos haciendo es tomando la definición del siglo XXI y aplicándola a Jesús en el siglo I. Entonces, ¿qué sucede? Son dos contextos absolutamente diferentes. Primero que todo, tenemos que ir al contexto donde estaba Jesús y desde allí poder entender y comprender qué es política, qué se consideraba política, que por cierto, nos encontramos con un contexto totalmente politizado. Nos encontramos con que había un imperio, y era el imperio romano. Hoy en día encontramos que hay las superpotencias también. Dos imperios, podríamos decir. Los, no, Estados Unidos y Rusia. Son dos potencias mundiales. Dos imperios que se disputan la transculturización en los diferentes países del mundo. Países en Europa se convirtieron en imperios. Alemania, Israel, son potencias mundiales. Francia, son potencias mundiales. Inglaterra, son potencias mundiales. Entonces, Jesús, precisamente en Lucas, nos encontramos con que se hace mención en el momento en el cual, capítulo 2, miremos la condición política en la cual nació Jesús. Aconteció en aquellos días, versículo 1 del capítulo 2, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Algunos biblistas consideran que este empadronamiento se hizo por un tema económico y político. Entonces, ¿qué nos ubica? ¿Quién era precisamente en ese momento el Augusto César? Que todo el mundo fuese empadronado. Oye, pero ¿cómo así que todo el mundo? ¿Acaso América Latina también? No. Era una forma de mostrar precisamente el historiador que el imperio romano, prácticamente, era una potencia mundial y trascendía las fronteras de las fronteras. Entonces, toma el evangelista y dice, promulgó Augusto César un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Incluso nos cita Cirenio, gobernador de Siria. Allí ya nos ubica en una situación histórica, política y económica. Quiere decir que Jesús está dentro de un enmarco histórico. Jesús de Nazaret, ¿cómo vivió la realidad temporal y política de su tiempo? Yo quiero que ustedes piensen cómo vivió Jesús esa realidad y podamos aportar ya en un conversatorio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo Jesús vivió esa realidad temporal y política de su tiempo? En la virtualidad levantan la manita y aquí también para que no nos despeletemos. Sí, Sandrita, adelante. En medio de el pueblo judío sometido por los romanos, no esclavizados, pero así, esclavizados, trabajando su tierra y dando más porcentaje al imperio que para sí mismo. Ok. Desesperanzados. Ok, esa era parte de la realidad que Jesús vivió.
desesperanzados, explotados, sí, oprimidos. La opresión no es un léxico de la izquierda, no, es un léxico de la realidad de la humanidad. Sí, porque algunos dicen, no, mire, es que ese es de izquierda, porque explotado, oprimido. No, ese no es un léxico de la izquierda ni del socialismo. Eso es una realidad que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. No es un léxico que en algunos contextos se ha ideologizado, ya es otra cosa. Entonces, muy bien. ¿Qué otra cosa? Aquí Martica Balbuena, dinos, por favor, abre tu micrófono y Pobreza, habla. pobreza, Te escuchamos, adelante. Pobreza. pobreza. Pobreza, muy bien. Pero, ¿cómo vivió él esa realidad? Juancho, Sabes también que Jesús tuvo unas posiciones muy claras frente a su pueblo como judío, en temas políticos también, y hacia el imperio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me acordaba cuando estando ante Poncio Pilato le dice, bueno, como de todo esto te acusan, no vas a decir nada, y él dice, pues el poder que tú tienes, Dios te lo ha dado, o sea, que yo me estoy sujetando es porque hay una autoridad en ti, pero tú eres responsable de eso que estás haciendo, o sea, él lo confronta y dice, yo estoy muriendo voluntariamente, como reconoce el papel político de Poncio Pilato y su lugar ahí, ¿no? perfecto. Ese es un muy buen ejemplo, cómo Jesús de alguna manera confronta a Pilato de la naturaleza de la autoridad que él tenía, ¿no? Claro, eso fue una confrontación abierta a una imagen política. ¿Sí, Cris? Yo también como que veo, o sea, aunque para Jesús no era invisible la realidad de opresión, de pobreza, de abuso, ¿sí? De abuso, de verdad, en todo sentido por parte de los romanos hacia su propio pueblo y hacia todos los pueblos. Uh -huh. Pero también veo que, aunque Jesús tenía claro eso, Jesús tampoco se involucra mucho en el actuar político, ¿sí? Y él entiende que su llamado era otro. ¿Sí me hago entender? O sea, él ve la pobreza y por eso les da a la gente. Él ve que hay hambre y por eso habla de los hambrientos en el sermón de la montaña. Él ve a los pobres y por eso, ¿sí? O sea, él es empático con toda la situación que está viviendo, pero aún así él entiende, como se lo decía a la gente, oiga, venga, pongámoslo ya de rey, cuando multiplicó los panes y los peces. Y les dice, uy, no, a mí no me pongan en eso, o sea, no porque eso fuese malo, sino porque él entiende que esa no era su misión, que ese no era su propósito. Entonces, si él entiende y es contextual y todo el tema, pero también sabe que en ese actuar del ejercicio del político, del senador, del sanedrino, como se llame, él no se va a meter allá. Sí, pero ahí es donde entramos a resignificar eso, Cris, ¿ves? Porque estamos haciendo lo mismo, estás metiéndome a Jesús en el concepto que tú tienes hoy de política. No hemos entrado al contexto en el cual Jesús, ese es parte de lo que vamos a hacer ahora, porque tú me estás metiendo a Jesús dentro del cajoncito de hoy, ¿ves? Lo está poniendo en una posición política, y ese no es el contexto, en el contexto de Jesús. Entonces vamos a hablar que Jesús estaba totalmente inmerso en la política. Lo que pasa es que nosotros lo despolitizamos. Pero, ¿por qué estaba totalmente inmerso en la política? Bueno, eso es lo que vamos a hablar. Pues, ¿De qué forma estaba inmerso en la política? No en la política de un partido. sí. Vamos a ver qué significa ser sujeto político. No, sí, digamos, tú la vez pasada nos enseñaste, nos diste una definición de política que la dejé en el celular, no sé si la tienes por ahí, que hablaba de la responsabilidad social, que hablaste inclusive de Tales, de Miguel. Entonces, de acuerdo a eso, obvio, Jesús estuvo inmerso políticamente. Ok, pero esa es la idea. Vamos a ir, porque la idea es que dialoguemos, precisamente. El objeto de esta pregunta es para meditar, ¿no? Ok. Entonces, espérate que aquí está. Martí, ¿vas a decir algo más? No, es Amparito. Amparito, por favor. Amparo, adelante. Sí, gracias. Buenos días a todos, los que están allá y los que estamos acá. Algo también que yo veía en cuanto a política es
que tenían que pagar impuestos a Roma, que estaban prácticamente, habían centuriones romanos, centuriones. Lo otro también que veo es que muchos de los gobernadores y de los que estaban puestos en muchas de las poblaciones de los judíos eran puestos por los mismos de Roma. En cierto sentido había bastante dominio romano sobre esa parte, como habla de que era Quirenio gobernador de Siria. Ya entonces habían como esos, podemos decir, esa pirámide de autoridad por parte de Roma, ¿no? Ujú. Eso era, y Sí, muchas esos eran, otras cosas más. sí, ok, esas eran figuras representativas, ¿no? De una situación o un contexto sociopolítico. Eran figuras representativas del Estado romano, del Sanedrín, pero eran figuras representativas de un contexto sociopolítico, socioeconómico. Entonces, lo primero que vamos a tener algunas consideraciones precisamente con respecto a eso. Por esa razón es que si nosotros no nos conectamos con ese Jesús, dice, los cristianos, dice Pagola, que los cristianos confesamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas confesamos. Es parte de William, nuestra realidad y de nuestra fe. Sin embargo, con frecuencia sucede que subrayamos con mucha fuerza que es Dios. Y hemos de hacerlo así, pues de lo contrario quedaría destruida nuestra fe. Pero si por acentuar su condición divina olvidamos que Jesús es hombre, ignoramos su vida humana concreta, disolvemos igualmente nuestra fe. Y reconocer solamente que Jesús es Dios no es una confesión realmente completa. Tenemos que confesar que Jesús también es verdadero hombre. ¿Por qué? Porque hemos sido permeados por una espiritualidad donde lo único que tú necesitas es andar con Dios. Y esa no es la espiritualidad del reino. Tú tienes que andar con Dios y andar con el pueblo de Dios y andar con aquellos que no son del pueblo de Dios. Tienes que aprender a caminar junto con. Tengo que aprender a relacionarme no tan solo con Dios, sino con mi entorno. La gran comisión no es la proclamación verbal del Evangelio. La gran comisión es la extensión del reino de Dios y su justicia. No es que Dios nos tiene acá para proclamar el Evangelio, pero ¿cuál es el centro y hecho de ese Evangelio? Es el reino de Dios y su justicia. Pero hemos reducido que proclamar el Evangelio es sencillamente proclamar que los hombres sean salvos. Eso es parte de las buenas noticias. Pero entonces lo que hacemos es que sean salvos y que vengan a una congregación. Y esas no son las dimensiones de una espiritualidad de reino. Trasciende a eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es precisamente conectarnos con ese Jesús para entender a Jesús como sujeto político. Algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta de Jesús frente a su situación política. Primero que todo, Jesús no despreció la política. Por ahí algunas enseñanzas que dicen es que Jesús despreció a los políticos, despreció la política. No, en su contexto Jesús no despreció la política. En su contexto la trascendió. Es muy diferente. Jesús trascendió la política. Porque su fin, como nos recordaba Chris, no era hacer política. Ese no era el objeto de porque su reino no es de este mundo. Pero su reino está en este mundo, por eso sí tiene que ver con política. Entonces, Jesús como un sujeto político, allí tenemos, como sujeto político, no despreció la política. No era apolítico, pero trascendió a la política. La incidencia de Jesús nos hizo propuestas del reino que confrontaron los poderes que estaban en ese momento. Los conmovió, los removió. Llegó a ser una amenaza para el Imperio Romano. Y si Jesús solamente hubiera sido una imagen religiosa, no hubiera muerto como murió.
No pensaban eso, pero lo que pensaban, era, ahorita vamos a ver, porque lo que vio Roma fue una amenaza para el imperio. Por eso murió como murió. Murió para escarnecer a todos aquellos que afrentan a Roma y se proclaman rey. Ese fue un contexto político. Jesús era un sujeto político. ¿Tú eres rey de los judíos? Sí, yo soy. Eso es una confesión. Pero su confesión trascendía a este mundo. Tenía incidencia no tan solo en este mundo, sino tenía incidencia eterna. Entonces, no despreció la política, trascendió a la política, que es muy diferente. Esa es una consideración que debemos de tener muy en cuenta. Jesús como sujeto político. No fue apolítico, pero tampoco fue un político revolucionario. Ese no era el objeto de su misión. Pero fue un sujeto político, sí. No fue apolítico como se quiere presentar hoy en día. Es que nosotros los cristianos no tenemos nada que ver con la política, porque Jesús no tuvo nada que ver con la política. No, eso no es cierto. No estamos interpretando el Jesús de Nazaret del primer siglo, al Jesús histórico. No es cierto eso. Estamos domesticando a Jesús y presentando una imagen amable a una cultura religiosa. Tenemos que ir y ver el contexto de quién fue Jesús. Jesús fue un sujeto político. Él como hombre, como ser humano, no podía desinteresarse de la vida civil y política. Él no fue indiferente a la realidad. Él formó parte de un sistema. Él asumió un oficio. Igualmente fue desplazado por la violencia de un rey. ¿Por qué? Por un interés político. Herodes se sintió amenazado. En su condición de gobernante se sintió amenazado. No es lo que muchas veces también han hecho muchos estados de derecho. Cuando un periodista descubre algo del Estado, lo denuncia y a veces el periodista aparece muerto. La violencia de Estado es una realidad. Es una realidad que forma parte de la naturaleza del ser humano. Pero no tan solo tenemos que ver al individuo, sino también la estructura que hay. Tenemos que aprender a leer también, porque Jesús no se dirigió a individuos. Jesús también se dirigió a comunidades, a instituciones. Porque esa espiritualidad individualista de uno a uno, no. Jesús trascendió el uno a uno. Jesús impactó una ciudad y los discípulos impactaron el mundo. Así eran como eran conocidos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, por esa razón no podemos desinteresarnos, no podemos ser indiferentes. Si en ese entonces Jesús no fue apolítico, nosotros no tenemos por qué serlos tampoco. Entonces comenzamos a hacer esa circulación a nuestro contexto, a nuestro entorno. Comenzamos a hacer reflexiones del entorno de Jesús para hacerlas contextuales y relevantes a nuestro entorno. Jesús como ser humano formó parte de una cultura de Oriente Medio y Jesús fue igualmente subyugado por el imperio. La condición de pobreza en la cual estaba su familia quiere decir que económicamente su familia había sido afectada. Era una familia que solamente llevó una tortolita al sacrificio de la ofrenda, no llevó un becerro, no llevó una oveja, no podían económicamente, no tenían el acceso económico. Entonces, aunque dicen, algunos por ahí enseñan que, hombre, el billollo que le llevaron los Reyes Magos, eso les sirvió para la huida de Egipto, pues, hubieran podido comprar con eso un corderito. Esa no era la condición económica de la familia de Jesús. Ahora, allí no nos hablan de cantidades, sino de símbolos que significaban y representaban en la vida de Jesús el incienso, la mirra y el oro. Entonces, para entender un poco más el contexto sociopolítico o político de Jesús de Nazaret, debemos de entender otra cosa, que su figura no fue una figura religiosa. ¿Por qué? Porque al morir Jesús crucificado, como fue crucificado, esa era la muerte y ejecución para todos aquellos que eran rebeldes y que amenazaban a Roma.
Entonces su juicio fue un juicio político. No fue tan solo un juicio religioso. Pero lo hicieron ver así, ¿no? Exactamente. Incluso hay un libro que se escribe sobre eso. Jesús y su juicio. Y lo escribe un abogado. Y una de las cosas precisamente que él habla es eso, ¿no? El juicio de Jesús no fue un juicio religioso, fue un juicio político. ¿Cuál era más el contexto de Jesús de Nazaret en Medio Oriente? El contexto religioso no estaba separado como hoy en día de lo económico, de lo político, de lo social. Esa espiritualidad partida es propia de la cultura occidental, no de la cultura oriental. Y si para la muestra un botón, vemos el pueblo musulmán. Para ellos, la oración no es solamente en un lugar. Ellos pueden estar en el lugar que sea y a ciertas horas asumen esas posiciones y esas acciones de oración. Para ellas, su vida de fe no depende del lugar donde estén. Trasciende a los lugares donde están. Lo mismo debe ser la fe de nosotros. Nuestra fe no es una fe de los domingos, es una fe de toda la semana. No es una fe que corresponde solamente a las actividades que celebra la iglesia, la comunidad. No, es una vida cristiana de lunes a domingo y domingo a lunes. Entonces, no había esa fractura que hay hoy en día. Para Jesús, usted le decía, no es que tú eres apolítico, Jesús, tú no vas a hacer política, ni te vas a meter en política porque tu reino no es de este mundo. Para Jesús eso no cabía. No había división entre lo social, lo religioso, lo económico, lo político. Eso es lo que hoy en día hemos hecho. Hemos fraccionado, parece que nuestra vida está dividida en sectores, en secciones. Entonces, una es la vida pública, la vida privada, por ejemplo. Pública y privada. ¿Sí? Lo santo y lo profano. No, la vida cristiana solamente está lo que es pecado y lo que es santo, no más. ¿Qué es lo profano? Lo que no está a la voluntad de Dios. Eso es sencillamente. Entonces, esos son algunos de los elementos precisamente que debemos de tener y que tener muy en cuenta con respecto a esas realidades del judaísmo rabínico. Por ejemplo, para ellos el templo y el sacerdocio tenían una connotación también profundamente política. ¿Por qué? Porque el templo precisamente era un símbolo, era una institución religiosa, pero también era una institución económica. Porque a través del templo se recaudaban también los impuestos y los sacerdotes eran los responsables de rendir el tributo a Roma. Entonces, políticamente se hacía necesario precisamente esos roles y esas acciones comunitarias para servir y rendirle tributo al imperio bajo el cual ellos estaban. Bueno, llegamos a nuestro hoy, sujetos políticos. ¿Qué quiere decir un sujeto político? Yo quiero que vean, miren ustedes cómo totalmente encuadra en precisamente lo que Jesús hacía, decía y vivía. Esta es una de las, considero yo, y bueno, los expertos en esto, no es mi experticia, pero Carlos Amanríquez y Laura Quintana escribieron un libro, profesores de la Universidad de los Andes, el cual forma parte de una cátedra de consulta obligada en la maestría de sociología, y cómo se forma un sujeto político, así se llama el libro. Es muy técnico, pero hay algunos elementos que me sirvieron para compartir con ustedes. Creo que es uno de los mejores compendios y resumen de definiciones que tiene que ver con sujeto político. Sujeto político, dicen los autores, es decir, como sujetos capaces de intervenir de manera creativa en la configuración del mundo tenido en común con otros. ¿Acaso no fue eso Jesús lo que hizo? Miren lo que es un sujeto político. Sujeto capaz de intervenir de manera creativa. Sujeto capaz de intervenir de manera creativa en la configuración del mundo tenido en común con otros. Cuando Carlos Manríquez y Laura Quintana escribieron esto, no estaban pensando en Jesús de Nazaret. Pero aplica perfectamente a Jesús de Nazaret como un sujeto político en el siglo XXI. Un sujeto capaz intervino en una realidad de manera creativa
Él toma la realidad contextual y de forma muy creativa se relaciona rompiendo los esquemas y patrones de la cultura religiosa, social, política y económica y religiosa. Entonces, este sujeto que es Jesús configura, interviene el mundo que comparte con otros los espacios, los tiempos y en general las formas de sensibilidad y de materialidad que determinan la realidad de ese mundo. Y de ese entre unos y otros es su continuo cambio, es su continua contingencia. Entonces, ser un sujeto político, el sujeto político se construye, no es algo construido. El sujeto político se conforma dónde nació, dónde creció, cómo creció, quién fue su papá, quién fue su mamá, cuál fue su situación económica, cuál fue su condición religiosa, cuál fue su situación espiritual, cuál fue su vida, cómo la vivió. Todo eso va conformando el sujeto político. ¿Cómo tiene incidencia social? Incidencia económica. Pero en el contexto de Jesús, la incidencia era total. Entonces, ese sujeto es un sujeto de relación, de interacción. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús no fue un sujeto político? Fuimos al entorno de Jesús y ahora nos ubicamos en nuestro entorno. Entonces, nosotros tenemos que asumir como sujetos políticos, aquí no se trata de asumir partidos. Aquí se trata de desarrollar criterios como sujetos políticos, criterios sociales, criterios económicos, criterios, aprender a leer nuestras realidades sociológicas en cuanto compete a nosotros y en cuanto depende de nosotros. No se trata que todos seamos sociólogos o politólogos, no se trata de eso, pero sí que asumimos nuestra cuota de responsabilidad como cristianos. Entonces, otra definición, como un sujeto, miren lo que un docente de la Universidad Católica Popular de Risaralda. Dice, define el sujeto político. El presente artículo se elabora a partir de las reflexiones hechas en la línea de investigación en psicología social, conflicto y violencia de la Universidad Católica Popular de Risaralda. Define así. Define el sujeto político como un sujeto en constante construcción a partir de estrategias y mecanismos que le permiten disponerse a la realidad y mejorar y transformar la suya propia. Jesús no fue no fue un sujeto en constante construcción. ¿A partir de qué? Estrategias y mecanismos que le permiten disponer a la realidad y mejorar y transformar la suya propia. ¿No es eso precisamente el efecto colateral que dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lucas 8, miremos un momentico. Lucas 8. Miren lo que dice, vamos a pensar precisamente en esa definición, sujeto en constante construcción. Sujeto en constante construcción a partir de estrategias y mecanismos que le permitan disponerse a la realidad y mejorar y transformar. Mejorar y transformar esa realidad. Un sujeto en constante construcción. Un sujeto no es algo estático, es algo dinámico. Ese sujeto en constante construcción, ¿qué hizo Jesús? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Del reino de quién? De Dios. Jesús trascendió a la política. No fue apolítico. Y los 12 con él, que algunas mujeres que habían sido, miren cómo Jesús
transforma, mejora la realidad y transforma la suya propia. Mujeres que habían sido sanadas. Miren cómo Lucas, especialmente Lucas, uno de los evangelistas, visibiliza la acción del ministerio de Jesús en la mujer. Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Miren, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Discípulas de Jesús. Otra forma, discípulas que le servían. Mujeres transformadas por Jesús como sujeto político. Hechos 10:36 dice así. Hechos 10:36. ¿Me regalas agüita o juguito? Por favor, allá atrás hay un vasito. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Hechos 10:36. Anunciando el evangelio de paz. El evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Miren la acción de Dios en la persona de Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes y sanando a todos. ¿Cómo relacionamos esto? Sujetos políticos, sujetos capaces de intervenir de manera creativa en la configuración del mundo tenido en común con otros. Ahí vemos, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Para ir terminando y cerrando este tiempo. Entonces, ¿dónde entra el poder acá? ¿Cómo nos conectamos con el tema del poder acá? Bueno, el poder consiste, dice José Miguel Bonino, dice, el poder consiste en una serie de relaciones sociales, por las cuales un conjunto de personas pueden controlar o dirigir una sociedad. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio me decían, hay 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Ahí están 3 poderes. 3 poderes. Miren, se hace presente el poder en medio de una sociedad. ¿Por qué? Son una serie de relaciones sociales. Los poderes se hacen en medio de una sociedad por los cuales un conjunto de personas pueden controlar o dirigir una sociedad. Entonces está el poder ejecutivo. Cuando el ejecutivo no tiene representación en el legislativo, se queda con promesas. Entonces, o hay atribuciones que él no tiene, no incide, entonces se meten a hacer promesas que no tienen competencia. Que el aborto no va a ser legalizado en Colombia, que solamente hasta tantas semanas. ¿En qué vamos? El presidente Duque se quedó con los brazos cruzados y no pudo hacer nada. Solamente un comentario al respecto. ¿Por qué? Porque es que un presidente puede subir a la presidencia, pero si no tiene representación en Senado y Cámara, entonces no va a tener la incidencia política que él quería tener. Entonces, por esa razón los poderes entran a formar parte para poder controlar y dirigir una sociedad. El tema es que pueden haber abusos de esos poderes. Y entonces se convierten no en gobiernos de derecho, sino en gobiernos que se legitiman por los abusos, por las violencias, por las manipulaciones, por las maquinaciones, por los intereses que hay detrás de todo esto en una relación de poder. Entonces, ¿cómo se conecta? Sería otro tema para seguir desarrollando el poder con la política.
Solamente quiero dejarles esto como una transición a lo que vamos a seguir hablando. El poder precisamente afecta y controla las decisiones económicas, las decisiones políticas y además de eso hay un poder de coerción. La fuerza pública es un poder de coerción. Es un poder regulador mediante la fuerza física, por ejemplo. Pero son expresiones de un poder dentro de una sociedad que trata de ser regulada y sostenida. Entonces, para Jesús, el poder tiene que ser resignificado. El poder tiene sentido para servir. Y el poder como servicio es el poder para conseguir la justicia y la paz. Para Jesús, el poder tiene que ser resignificado. Para Jesús, el poder tiene sentido cuando se usa para servir. Tiene sentido para conseguir la justicia y la paz. En ese sentido, el poder sirve a la justicia de la paz. No se sirve de la justicia y de la paz. Pierde su naturaleza para la cual fue dado y creado. Entonces, por esa razón nos encontramos que Jesús nos plantea, bajo aquella pregunta que le hace aquella madre de los hijos de Zebedeo, en el cual le requiere a él y le ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Respondiéndole Jesús, no sabéis lo que pedís. Porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, esta es una declaración política, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Esa es una declaración política. Eso es una realidad. No, es que Jesús no estaba haciendo campaña política. No, es que eso no es lo que estamos hablando. Jesús era un sujeto político. Estas son opiniones de Jesús, son criterios de Jesús, son declaraciones de Jesús. Más entre vosotros no será así. Aquí Jesús resignifica lo que es el poder, el sentido de justicia, el sentido de paz. Jesús dice, entre vosotros no será así. Entonces, el más importante es el que está sirviendo, no el que se sienta a la mesa para ser servido. Entonces, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Con razón la mamá de los hijos de Zebedeo le dice, ordena que en tu reino. Jesús le responde, es que en mi reino este tipo de poderes no se legitiman. En mi reino, el que es el mayor es el que sirve, porque yo vine para ser servido, sino para servir. Entonces, aquellos ministerios que se levantan poderosos para que le sirvan, dejan mucho que decir del reino de Dios. Aquellos pastores que nos queremos servir de las ovejas, dejan mucho que decir del reino de Dios. Aquellos pastores que abusan espiritualmente de sus ovejas, dejan mucho que decir del reino de Dios. Y aquellos que manipulan económicamente a sus comunidades, dejan mucho que decir del reino de Dios. Ahí no está el reino de Dios. Está el reino de un ministro, está el reino de un pastor, está el reino de lo que quieran. Pero ese no representa al reino de Dios. Esta es la realidad que nos confronta la Escritura. Por eso Jesús, como sujeto político, se opone a los planteamientos nacionalistas de sus conciudadanos. ¿Eso está en el criterio político? Un momento, es que ustedes no necesitan un Mesías que venga a liberarlos de la opresión de Roma. Ustedes necesitan un Mesías que trascienda a Roma. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Esa es una postura de un sujeto político. Jesús denuncia el poder que oprime. Jesús denuncia. El Evangelio no tan solo es anuncia, el Evangelio denuncia.
Y lo vemos claramente en la misión de Jesús. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Este Jesús como que era marxista, era de izquierda. Estas son palabras de evangelio. Poner en libertad a los oprimidos. Eran los oprimidos del diablo. No tan solo del diablo. De todo tipo de opresión. La opresión no solamente espiritual, la opresión económica. Fíjate lo que ahorita se está levantando, se llama la pandemia económica. Ya no es la pandemia de un virus. En los países, sobre todo en vías de desarrollo, como Colombia. Entonces, Jesús confronta. ¿Cómo llama Jesús a Herodes? Zorra. Ay, qué falta de respeto a la autoridad. Le dice zorra a Herodes. ¿Esa era una postura política? Sí, era una postura política. Y a Pilato, como nos recordaba Juancho, lo confronta con la naturaleza de su autoridad. Entonces, realmente Jesús no era político. Jesús era un sujeto político, pero su política trascendió y trascendió a la eternidad. La incidencia social que tuvo Jesús fue impactante. Y lo podemos ver en tiempos del primer siglo y en tiempos de la Reforma. La incidencia social que Jesús, su implicación política trascendió precisamente. Jesús lloró a su ciudad al saber y verla destruida por un imperio, como fue el Imperio Romano. Entonces, su política tuvo profunda incidencia social. Bueno, vamos a terminar con una oración. Espero, esta es una primera serie de enseñanzas que vamos a tener con respecto a este tema de la política. Porque desafortunadamente como cristianos no somos maduros para asumir posiciones políticas. La discusión no es por quién vota. Tiene que trascender a por quién votan estas elecciones. Construyamos criterios políticos para realmente saber por quién o por quién no votar. Porque somos niños fluctuantes por doquiera viento de política. Cualquier viento de política. Y más los colectivos evangélicos, las comunidades de fe. Votan porque el pastor va a votar por uno, votan porque los obligan a votar, votan porque es que si no vota por eso, usted está de parte del diablo, manipular, eso es abuso espiritual. Más bien construyamos conciencia política, seamos sujetos políticos responsables y entonces votemos con responsabilidad de reino. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos instruye también. Hoy es voz para nosotros también. Tu palabra se hace relevante a y en nuestros contextos. Gracias, Señor, por ese referente que nos dejaste de ser un sujeto político. Gracias, Señor, porque resignificas nuestro imaginario. Te alabamos porque eres perfecto, Dios. Pero te damos gracias porque te identificaste en la plenitud de nuestra humanidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Haz la carne realidad en nosotros. En tu nombre. Amén y amén.